buenas tardes a todos y presentaros a Blas Simón, que muchos de vosotros ya lo conocéis, porque digamos que es de Tudela, un mes nacido en Cadreita, pero toda prácticamente infancia y juventud estuvo siempre aquí hasta que se marchó fuera. Blas es veterinario y, como ponía ya en el propio cartel que os dimos, pues fue el gerente del ITG del porcino y luego se ha estado, él mismo lo puede explicar, ha estado especializado en genética y la verdad que sinceramente es una persona, no es porque sea amigo mío, que lo es, realmente es una persona muy entendida de lo que vamos a hablar hoy de ganadería. No solamente tiene una experiencia porque ha trabajado mucho por Navarra, ha trabajado en general por todo el Estado, sino que también tiene experiencia de otros países de Europa que ha recorrido y tal. Entonces, no voy a decirle más cosas de las que ha hecho, en todo caso lo puede decir él, pero realmente pues tiene un currículum bastante largo. Entonces, es interesante, aparte de la exposición que haga, que luego pues comentemos cosas y tal. Y luego lo que voy a aprovechar también, porque me ha dicho ahora José Luis, pues invitaros a la charla que hay en Letras a la Taza el próximo, no la había mirado, el viernes 18 de marzo, en Letras a la Taza, a las 7 de la tarde, se presenta el grupo Extinción Rebelión, que es el grupo de esta chica de la Greta Thunberg, y bueno, es sobre crisis climática y ecológica. Entonces ya pondremos carteles, pero ya os lo comento para que sepáis un poco que el viernes que viene, no el de la semana siguiente, hay esta charla también del Ateneo. Bueno, buenas tardes. Me imagino que todos, por lo menos los que habéis venido, estáis interesados en el tema un poco y sobre todo con la polémica que ha habido en Navarra y en otras partes con el tema de naranjas y compañía. Sin embargo, cuando me propuso Rafa, quitamos un poco adrede de la convocatoria del título de las naranjas, ¿no? Porque al fin y al cabo es un caso particular de lo que es la producción animal. Y entonces yo he hecho un planteamiento pensando, es decir, porque, pues bueno, como todos, pues todos tenemos muchas dudas de lo que ocurre, ¿no? Y de cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, yo sí que tengo una experiencia, pues desde yo empecé a trabajar en ganadería en el año 78, hace ya unos añicos, y en todo ese periodo pues han ido ocurriendo muchísimas cosas, ¿no? Cosas que no sabíamos, cosas que hemos ido aprendiendo, porque en todo este periodo pues realmente también ha habido una revolución, ¿no? Es decir, pues, prácticamente se ha pasado de una agricultura de subsistencia, que estaba en esos, a una agricultura superindustrializada, ¿no? Entonces, un poco la idea que yo tenía era contaros qué es lo que yo paso y por qué las cosas son aquí así, o por lo menos la opinión que yo tengo de por qué son aquí así, y no son de otra manera, como en otros países, ¿no? No sé si queréis, voy a hablar también de algunas cosas técnicas, por las cuales se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, es decir, en definitiva, yo creo que lo importante es que si tenéis dudas o tenéis discrepancias o queréis más información, pues bueno, se vaya planteando y lo vamos intentando resolver. Yo os intentaré explicar un poco todo y, como digo, a lo mejor es mejor que al final de la exposición pues un poco se hagan las preguntas, o si hay cosas que pensáis que son importantes para poder continuar un poco con la exposición, pues levantéis la mano, decís lo que queráis y yo intento explicaros. Como digo, no vengo a pontificar, sino que yo también tengo muchas dudas sobre las cosas, por lo menos sobre algunas de las cosas, y por supuesto que
podemos discutir de todo lo que queréis. Bien, entonces, pusimos este título así un poco raro con el ahora este en mayúscula, ¿no? Porque parece como que de repente todo el mundo se ha caído de un grito, ¿no? De unos pocos años a esta parte, pensando en cómo se produce, ¿no? Cómo se hace la agricultura, la ganadería, qué es lo que se está haciendo. Aquí, aunque hablamos de la carne, vamos a hablar un poco también de la agricultura y la ganadería y otras producciones, porque al final todo es un mismo modelo que está más o menos unido y por lo tanto no vamos a hablar específicamente de la carne. Entonces, un poco el índice sería un poco estos 4 puntos, ¿no? La historia, un poco la evolución, que es lo que ha ido pasando. Vamos a ver un poco la situación actual, un poco en comparación con un año de referencia que puede ser el 62. El 62 lo he tomado un poco como referencia porque es el primer año en el que se hace un censo completo de la agricultura y de la ganadería en España. Es decir, se va explotación por explotación, casa por casa, preguntando qué es lo que hacen, qué es lo que tienen, etc., ¿no? Y luego los censos estos exhaustivos que lleva el Ministerio de Agricultura, pues se han ido haciendo se hacen cada X años, ¿no? El último que se ha hecho es el del 2019, que está todavía sin terminar. Posiblemente se conocerán todos los datos pues, este mes o el mes que viene, es un poco las fechas que están dando, pero bueno, ya desde el 2019 hay bastante información. He cogido estos 2 años porque nos van a dar un poco también una perspectiva de qué es lo que ha ido pasando entre este periodo, ¿no? El paso del tiempo. Después un poco discutiremos y haremos un poco una discusión, veremos los informes de científicos un poco sobre los diferentes temas y después un poco hablaremos de las conclusiones, ¿no? De qué es lo que se puede hacer o qué es lo que no se puede hacer. Bien, entonces, un poco yéndonos hacia la historia, nos vamos a situar un poco en este periodo de 1940 a 1970, que es el periodo de la posguerra, en el cual, pues básicamente nos encontramos 2 tipos de explotaciones, ¿no? Como dos modelos principales, ¿no? Que vienen un poco también de cómo se hizo la desamortización, Tenemos, por una parte, latifundios, por otra parte, pequeña explotación con actividades mixtas agrícolas ganaderas. En medio, lógicamente, pues hay toda una mezcla de posibilidades, pero en las cuales, digamos, en el latifundio, el punto fundamental es que estamos en una época en que la mano de obra era tirada, es decir, la evolución que empezó a haber antes de la guerra de movimientos de población hacia otros sectores, de población agrícola hacia otros sectores, después de la guerra, toda esa gente vuelve de nuevo a la agricultura y vuelven a los pueblos, vuelven a sus casas y, en definitiva, que nos encontramos con una mano de obra muy, muy barata, que en el caso de las explotaciones grandes era mano de obra asalariada, pero era tan barata que es que ni tan siquiera merecía la pena invertir en otros medios de producción. Es decir, todo se hacía a mano y punto final, ¿no? En el caso de la pequeña explotación era un poco distinto, es decir, la pequeña explotación tenía un factor que era la mano de obra y tenía que exprimirlo al máximo, estaba lo más intensificado posible, pero en ese tipo de explotaciones había mucho reempleo, es decir, mucho era autoconsumo y una pequeña partida. Esas son las características fundamentales. Entonces, en este periodo se da una evolución, ¿no? De un tipo de agricultura que podemos llamar natural, que era tanto de los latifundios que hemos dicho que no ocupaban toda su capacidad productiva, porque tenían mano de obra barata y no necesitaban, digamos, exprimir al máximo la actividad, y también de las pequeñas explotaciones en la cual, pues bueno, todo eran explotaciones un poco energéticamente, pues casi neutras, ¿no? Es decir, que podían, prácticamente no había compras de fuera de la explotación, ni abonos, ni maquinaria, etc. Y después, en este periodo, se da también la transición hacia un tipo más industrial, que ocurre en esa primera fase, curiosamente, que eso lo hemos oído muchas veces, pero pocas veces lo hemos visto cuantificado. En esa primera fase, la agricultura proveía a otros sectores de capital, tenía excedentes de capital y proveía a otros sectores,
Y en la segunda fase, en la cual empieza a intensificarse más, la agricultura empieza a ser proveedora de mano de obra hacia otros sectores. Al faltar mano de obra, lógicamente tiene que sustituir ese factor de producción por inversiones, por maquinaria, para seguir funcionando, y a partir de ahí empieza un poco lo que es la crisis de las explotaciones, todas las explotaciones que no se pudieran ganar. Entonces, en cuanto a lo que era proveedora de mano de obra, es decir, fundamentalmente, en una primera fase, la mano de obra que se va hacia otros sectores es sustituida por los viejos y por las mujeres, fundamentalmente, al menos durante un periodo. En el año 1957 empieza a haber lo que es un poco la apertura económica después de la guerra. Sabéis que durante un periodo grande estuvo lo que era el Estado español estaba aislado, ¿no? Era un Estado fascista, en definitiva, estaba aislado del resto del mundo. En el 57 empieza esa apertura hacia otros países, ingresa en el Fondo Monetario Internacional, ingresa también en el Banco Mundial, y en el año 59 al 61 entran en el gobierno los tecnócratas, fundamentalmente gente de Opus, que eso a algunos os sonará, y se hace el plan de estabilización, en el cual ya, digamos, se montan un poco las bases para lo que serían unas relaciones internacionales plenas, ¿no? En el 62 se reconoce como asociada a España de la CE, de la Comunidad Económica Europea, que se llamaba entonces, y en el año 1962, además del censo exhaustivo que hemos comentado, hay otra cosa también muy importante, hay un informe sobre la economía española del Banco Mundial, y en particular sobre la agricultura y la ganadería, ¿no? Que es un poco uno de los puntos de partida de la evolución que se da en España. Al mismo tiempo, en los años 60 se produce lo que se llama la Revolución Verde. En el año 60 también empieza a haber una demanda importante de mano de obra desde otros países de Europa. Nosotros hemos conocido gente que emigró hacia Alemania o emigró hacia Francia en esa época, ¿no? Y también empieza a haber emigración, la mano de obra femenina que se había quedado en el medio rural empieza a emigrar o bien hacia las ciudades o también hacia países europeos, ¿no? Y entonces como tenéis ahí, pues entre el año 60 y 70 hay 2 millones menos de activos agrícolas, se produce una salida de 2 millones de personas, ¿no? Abajo tenéis un pequeño cuadro donde se ve también un poco la evolución de los pesos económicos en un periodo corto, ¿no? Que estos periodos fueron bastante intensos. Entre el 60 y 66, pues la agricultura pasa de tener una importancia en el PIB del 27%, pasa al 18%, o sea que una pérdida, mientras que en servicios, incluido turismo, pasa del 40 a 48%, es decir, ahí hay un trasvase tanto de PIB como también de población. Bien, el informe del Banco Mundial, que es una cosa que marca un poco un punto de salida, lo digo sobre todo porque luego nos lo vamos a ir encontrando en más veces, ¿no? Porque situaciones parecidas que se dieron en este caso en España en esta época, con un país que estaba pues, totalmente arruinado, subdesarrollado a todos los niveles, nos lo vamos a ir encontrando situaciones parecidas que están ocurriendo ahora, por ejemplo, en países asiáticos o que están ahora ocurriendo en países africanos, ¿no? Es decir, las mismas recetas aproximadamente que las que dieron ya en el año 1960. Entonces, ¿qué nos encontramos en el 60? En el 60, el Banco Mundial hace un informe en el cual lo primero que dice es que nuestra dieta no era adecuada. Es decir, si la comparaban con la dieta de los estadounidenses o de otros países europeos. Comíamos menos carne que ellos, bebíamos menos leche, comíamos menos productos lácteos, ¿no? Es decir, teníamos que homogeneizar la dieta con esos otros países. El interés del Banco Mundial fundamentalmente estaba en lo que era el control político, que es lo que sigue haciendo, de los países periféricos, ¿no? Que sería en este caso.
Entonces, ¿qué es lo que se propicia a partir de ese momento? Se propicia la llegada de multinacionales, sobre todo americanas. Bueno, ahí tenéis alguna que sonará, seguramente Gallina Blanca, Cargill no sonará menos, Faco sonará menos, pero bueno, empiezan a llegar fundamentalmente este tipo de multinacionales que llegan con unos programas de producción. Entonces, primera cuestión que cambian es un poco el diseño de la alimentación, cambian el diseño de los animales con los que se va a producir y cambian también la organización de los sistemas. Empieza a funcionar el sistema de integración vertical. Integración vertical, no sé, ¿os suena a todos un poco lo que es? Explícalo, yo creo que... Bueno, la integración vertical es, digamos que hay entre los sistemas de producción, pues bueno, hay un sistema de producción que es el más simple, en el cual pues los granjeros funcionan un poco como ellos quieren, ¿no? Y a partir de ahí pues acuden al mercado con sus productos y los venden en función pues, de la calidad o de los precios que están acordados en las compras de producción, donde se fijan los precios. ¿No? Hay sistemas que pueden ser un poco mixtos, en los cuales ya hay una cierta organización y, digamos, el más completo es el sistema, digamos, de integración o vertical, ¿no? En el cual una de las partes de la cadena decide lo que hace todos los demás, ¿no? Es decir, fundamentalmente en esta época era la fábrica de piensos que contrataba con los ganaderos o bien la venta de pienso o la puesta a disposición del pienso y por ahí pagaba por la granja, es decir, de alguna manera todo, y decide qué es lo que se hace, qué tipo de animales se hacen, hasta dónde van a ir, porque ya no es, digamos, el ganadero ya no es el dueño del producto, sino que es la empresa de integración, y ese es, digamos, lo que sería el sistema más vertical, ¿no? Es decir, todavía aquí el sistema que más rápidamente se verticaliza es la producción de pollos de carne. Es decir, no había ganaderos, muy rápidamente dejó de haber ganaderos que producían por su cuenta pollos de carne. Todo el mundo trabajaba para una fábrica de piensos, en el caso de aquí, pues Uvesa y Lepesa, pues que tenían toda la producción, los pollos, las incubadoras, engordaban en las granjas alquiladas de los ganaderos y luego iban al matadero de la empresa, Uvesa o Adinapesa, por ejemplo, en el caso de Tudela, ¿no? Que eso lo habéis conocido, yo creo, la mayoría de los que estáis aquí, ¿no? Entonces, en agricultura, la producción de pollos, de carne, pues ese es el sistema vertical, donde el ganadero no tiene prácticamente ninguna decisión, todo está, digamos, dentro de ese. Entonces, aquí, digamos, los que llevaban la voz cantante era el productor del pienso. La fábrica que producía el pienso era el que controlaba todo el proceso hasta la puesta en mercado. En otros productos, el sistema ha sido un poco distinto, ¿no? En el caso del porcino, que ahora sí que está muy verticalizado, en aquellos tiempos todavía la producción de lechones se hacía de forma tradicional. Había muchos pequeños productores que tenían cerdas y hacían lechones que los vendían para engordar, y aproximadamente ya muy rápidamente el 50% del engorde se empezó también a integrar, ¿no? A depender directamente de las fábricas de pienso. Y algunas de las grandes integradoras, bueno, Uvesa también, yo lo digo porque conozcáis, ¿no? Uvesa, por ejemplo, pues está dentro de ese sistema, pero también otras como Pine Pines, que es la más grande que hay en España y en Europa, y todas estas empezaron en este momento con fábricas de pienso ácidos, ¿no? El sistema no es más que una copia de los CAFO, que es un poco lo que sería el modelo americano, que está muy bien estudiado, ¿no? Este es un sistema que empezó para el engorde de terneros, pero que luego se fue extendiendo a las otras actividades en las llanuras de América, y digo que está muy bien estudiado porque lleva muchos años y sí que ha habido muchos estudios sobre la influencia sobre el medio ambiente, sobre la población, incluso sobre las actitudes democráticas o no de la población que está alrededor de este tipo de granjas. Fundamentalmente se referían
al hecho de que la gente que tiene, digamos, la actividad propia, que tiene su ganadería propia o que tiene su actividad agrícola propia, digamos, está mucho más implicada con la vida social que aquí, que son empleados y que muchas veces tienen una movilidad muy grande, ¿no? Entonces, el nivel, digamos, de participación es, digamos, en la comunidad es completamente distinto e incluso se llevaba pues, a otros aspectos que últimamente aquí han salido bastante, ¿no? Como los temas de polución ambiental, polución de aguas, de suelos o la propia salud de la gente que vive en el entorno. El otro aspecto importante era que para llevar todo eso adelante, en España no se producían suficientes materias primas, por lo tanto, había que importar materias primas. Entonces es cuando empieza ya el gran comercio, digamos, en primer lugar con Estados Unidos, después con otros países, de materias primas para la fabricación de cosas. Se empieza pues, fundamentalmente con el maíz y con la soja, y también empieza la política un poco de regadíos. Es decir, había capacidad, en principio había agua disponible, había tierras que podían regarse y que se podían poner en marcha para seguir produciendo alimentos para ganado, fundamentalmente, pero también para otras cosas. Entonces, por eso comentaba un poco que era un punto un poco de clave respecto un poco a la evolución. ¿Qué pasaba en esa misma época en la Comunidad Económica Europea? Pues aparece el que se conoce como el Plan Marshall. Cuando empieza la PAC, que os suena a todos la PAC, la Política Agrícola Común. Bueno, la Política Agrícola Común empieza en la Comunidad Económica Europea en el año 62 y empieza fundamentalmente con un objetivo que era el evitar que hubiera carencias de alimentos. Entonces, se sigue fundamentalmente una política de precios. Esto, como el señor Mansholt, que era el comisario de Agricultura, pues rápidamente vio que eso llevó a una sobreproducción y a un aumento enorme de los stocks de grano, de mantequilla, de leche en polvo, etcétera, en la Unión Europea, ¿no? en la Comunidad Económica Europea en aquel momento, ¿no? Hasta tal punto que los stocks casi se comían todo el presupuesto comunitario, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas ocurrieron? Pues también hubo un proceso de urbanización en el resto de los países de Europa, fueron desapareciendo pequeñas explotaciones, y lo que hizo fue plantear una política para intentar revertir esa situación, ¿no? Entonces hubo fundamentalmente tres puntos. Uno fue que favoreció el relevo generacional, es decir, y sobre todo la reorganización de las explotaciones. Una cosa que era muy curiosa en Europa en los años 70 y en los 80 era que el precio de la tierra era pues, aproximadamente el 10 o el 15% del precio de la tierra. Aquí muchas veces teníamos una tierra menos productiva, pero sin embargo era muy caro, con lo cual pues era muy difícil de que, yo creo que eso sigue ocurriendo hoy un poco, era muy difícil que una persona pudiera comprar tierras suficientes como para hacerse una explotación de una dimensión óptima, ¿no? Para poder trabajar. Sin embargo, en los otros países el precio de la tierra no tenía casi nada. Entonces era relativamente fácil el que se pudieran crear explotaciones de dimensión, ¿no? Se favoreció también un poco la agricultura del grupo, y otra cosa también muy importante que se hizo fue la puesta en marcha de organizaciones de productores. Organizaciones de productores que lo que hacían era organizar la producción, es decir, planificar un poco cómo se iba a hacer la producción, pero también ir hasta la puesta en marcha. Entonces, eso era el principal freno a las empresas de integración, porque ese tipo de organizaciones precisamente hacían muchas de esas funciones que hacían las empresas de integración. Entonces, esto digamos que fue una de las cuestiones que ha hecho pues, que el desarrollo de la producción haya sido distinto aquí que en otros países del club en el cual estamos ahora, que es la Unión Europea. Bien, quería también un poco algunas de las cosas que se hablan sobre la ganadería, pues también un poco ponerlas un poco en
en discusión, ¿no? Una parte importante sería un poco la tierra disponible. Entonces, del uso de la tierra emergida, es decir, todo lo que no está debajo de los mares, el 62% no tiene ningún uso agrícola. Es decir, pues van a ser desiertos, los polos, es decir, no se pueden utilizar para nada, ¿no? El 38% tiene un uso agrícola y el 70% de ese 38% no es apta para cultivos. ¿Qué zonas no son aptas para cultivos? Pues bueno, tenemos todas las estepas de Mongolia, donde ahí no se puede cultivar nada, son zonas en hierba, que la única manera de poder sacar una cierta utilidad para las personas que viven ahí es precisamente los rebaños pues de yaks o de ovejas o de yeguas que están pasando. Que no hay ninguna otra manera. Pero esa misma situación nos la podemos encontrar en las sabanas africanas, donde ahí todavía no ha llegado, digamos, el ganado doméstico, pero hay ganado salvaje o animales salvajes que están haciendo esa misma función. O si nos vamos pues, a la zona del oeste, o Texas y compañía, pues ahí estaban los rebaños de bisontes, ¿no? Que todos hemos visto en las películas, los búfalos y compañía, que estaban haciendo eso. ¿Por qué? Porque son zonas que no tienen una utilidad, digamos, no se pueden labrar, no se puede hacer producciones de este estilo. Entonces, lo digo porque muchas veces cuando se habla de la ganadería, se habla de es que están ocupando el 70% pero están ocupando el 70% de la superficie de unas zonas que no se puede hacer otra cosa. Y la única manera de obtener de ahí carne o leche o piel o lo que sea es precisamente por un intermedio que es que haya un animal herbívoro que transforme eso en un producto que sea utilizado. El 30% de ese 38% es lo que se cultiva. Y un tercio de eso es lo que se utiliza para la alimentación del ganado. Entonces, cuando se habla muchas veces es decir, ahora pues más o menos todo el mundo entendemos de que estamos en un entorno de emergencia climática en el mundo, cuando se habla de todo esto, pues hay gente que pone muy en duda también a los rumiantes, porque emiten mucho metano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es saber un poco de dónde queremos partir, es decir, de cara a una posible reducción o mejora de las condiciones que nos están llevando a la emergencia climática, de dónde queremos partir, ¿no? Para intentar reducir eso que tenemos ahí, ¿no? Es decir, cuando empezó la revolución industrial estábamos en 200 partes por millón de CO2 en la atmósfera, ahora estamos en 400, que en definitiva no ha sido más que CO2 que nos estamos consumiendo de una manera rápida. Es decir, al final, tanto el petróleo como el carbón o el gas natural es CO2 fijado por la fotosíntesis hace miles de años, que estaba ahí guardado, y nosotros nos lo estamos comiendo en 4 días, ¿no? Es decir, esos stocks estaban ahí y esos son los que están haciendo, en definitiva, que esté aumentando la proporción de CO2 en la atmósfera. Entonces, la reacción ante la emergencia climática, eso lo habréis visto, ¿no? Es decir, como cuando estamos hablando del consumo de carne, o estamos hablando de la ganadería, o estamos hablando de la agricultura, pues las posiciones son bastante viscerales, ¿no? Hay gente que no sabe nada, hay gente que acepta y hay gente que está totalmente en contra, que no se cree nada. Es decir, eso no ocurre, eso no pasa y punto final, ¿no? Está todo ideal, ¿no? Para ver un poquito esto, aquí tendríamos el consumo diario por cápita en miles de calorías de diferentes poblaciones, ¿no? De alguna manera. Desde el hombre primitivo, ¿no? Hasta lo que sería el hombre tecnológico, digamos que serían nosotros, ¿no? Los que vivimos ahora, ¿no? Donde si vemos un poco la cantidad de energía que consumimos en las diferentes actividades que realizamos, pues es enorme respecto a lo que había, ¿no? Bien, siguiendo un poco por acercarnos a la situación, tendríamos aquí un poco lo que ha ocurrido tanto en España como en Navarra entre el 62 y el 2019. Lo importante es la parte de abajo. En la parte de abajo vemos que todas las superficies, excepto la superficie no labrada, todas disminuyen, ¿no? Es decir, en todo este periodo, todas las zonas que eran marginales de producción se han ido dejando de
Para ver eso, pues es muy sencillo. Si os vais hacia los montes que hay en La Rioja, encima de los baños de Citero y todo eso, veréis un montón de bancales abandonados, ¿no? Que esos, pues hace menos de 60 o 70 años eran zonas productivas, alguien las cultivaba, había árboles y eso producía. Os vais, yo que sé, en la carretera de Pamplona hacia Sangüesa, a los dos lados tenéis también lo mismo, es decir, zonas que han estado abancaladas, que se han estado utilizando, pues seguramente en los años 40, 50, 60, que hoy en día están abandonadas. Es decir, todas las zonas marginales, todas las zonas que no producían suficiente o que hacía falta ganado para trabajarlas, todo eso se ha ido abandonando. Por eso vemos que ha habido una disminución de en general, no solo en España y en Navarra, sino en todo el mundo, digamos, occidental, ha habido una disminución de la superficie agrícola, ¿no? La que se puede utilizar para producir cosechas, ¿no? En el caso de la Unión Europea hay una diferencia también con respecto a nosotros. Digamos que tanto en Navarra como Navarra es un poco la media de España, ¿eh? Aparece casi siempre muy parecido a la situación de España, ¿no? Es decir, todas las superficies forajeras son marginales en España, prácticamente en todos los sitios, mientras que en la Unión Europea es casi la superficie principal. Como veis ahí, tenemos 74 millones de hectáreas de producción de forrajes, tanto en praderas como en pastizales de montaña o en landas, en zonas frente a 58 millones de hectáreas que están producidas, ¿no? La diferencia también está en que todas esas praderas son un gran almacén de carbono, es decir, no solo en lo que se ve, sino sobre todo en lo que no se ve, lo que está en el suelo, las raíces, todo el humus que hay en el suelo, es un gran almacén de carbono. Digamos que en eso también, digamos, es una ventaja del resto de Europa frente a nosotros, ¿no? Bien, vamos a pasar a otra parte ya que sería la evolución un poquito de la ganadería. En la ganadería vamos a utilizar una medida que es un poco, la voy a explicar porque es un poco también, seguramente no lo habréis oído. Como en la ganadería hay un montón de animales distintos, tenemos vacas, ovejas, cabras, tenemos gallinas, tenemos lechones, es decir, hay un montón de animales distintos, se ideó una manera que es para convertirlo todo en una misma unidad. Entonces la unidad es la vaca lechera. Una vaca lechera es una unidad ganadera, ¿no? Y todos los demás animales, para poderlos comparar, se convierten a unidades ganaderas. Es decir, por ejemplo, pues una oveja es 0,10 unidades ganaderas, o sea, 10 ovejas es una vaca lechera. Es una manera un poco de medir, por tener un poco cantidades homogéneas, pues si no aquí estaríamos hablando de corderos, estaríamos hablando de lechones, estaríamos hablando de pollos y no nos entenderíamos, ¿no? Entonces, entre el 62 y el año 2009 hay un gran incremento del número de animales, tanto en España como en Navarra, ¿no? Es decir, tenéis, por ejemplo, digamos como más importantes, lo que serían las producciones en Navarra, como veis allá a la derecha, de ovino y de caprino, han disminuido, es decir, hoy serían el 84% de lo que eran en el 62, por ejemplo, en el caso de las ovejas, o el 45% en el caso de las cabras. Sin embargo, el porcino es el 575% de lo que había en el año 1962, o las vacas de leche es el 111% de lo que había en el año 1962, ¿no? Es decir, que ha habido una evolución distinta según el tipo de especies. Todo lo que es ganadería intensiva, todo lo que es, digamos, producción más ligada a la alimentación con piensos compuestos, ha tenido un aumento importante, mientras todo lo que era ganadería extensiva, por el contrario, pues ha ido en disminución. Esto no ha sido igual en todos los sitios, ¿eh? Os había puesto aquí un poco una comparación de algunas de las comunidades autónomas más relevantes en España, ¿no? Es decir, Extremadura sería lo que es la extensificación, ¿no? La producción de pastos, etcétera, etcétera.
Y luego tendríamos, pues, Aragón, Cataluña, Murcia, son las que se han convertido en los grandes, digamos, productores de ganadería intensiva, o fundamentalmente ellos, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, en el año 1962, en porcino, porque en aquel momento la producción principal de porcino era el porcino ibérico que había en las dehesas, había muy poca producción en el resto, el peso que tenía Extremadura era mucho mayor que el de Cataluña, el de Aragón, etc. Sin embargo, si nos vamos a la parte del 2019, vemos que Aragón pues ya pesa un 25,48%, Cataluña pesa un 23%, es decir, han pasado del 3,44% que pesaba Aragón en porcino en el 1962 al 25%, Cataluña al 23%, etc. Es decir, que ha habido unos incrementos muy grandes en algunas comunidades autónomas. ¿Por qué ha habido en esas comunidades autónomas? Pues hay muchas teorías, ¿no? Muchas de ellas empezaron en la zona de Cataluña por también la posibilidad de los puertos de mar por donde llegaban las materias primas, entonces era una zona muy fácil de poder fabricar piensos en unas condiciones más económicas. Y luego también ha habido políticas de las comunidades autónomas que han favorecido el que en esas zonas se continuará creciendo la ganadería, ¿no? Muchas veces ligadas a pasar por alto muchas de las condiciones medioambientales que eran de obligado cumplimiento, ¿no? Entonces vemos también otro indicador que es importante, que sería la carga ganadera, las unidades ganaderas por hectárea. Vemos, por ejemplo, que Cataluña pues, pasa de 0,45 a 2,14 unidades ganaderas por hectárea, con lo cual, cuanto más alto estemos, más riesgo hay de haber problemas con todos los efluyentes, con los purines, con los estiércoles, que va a ser más complicado el poderlos gestionar. Claro, esto está hablando de toda la superficie agrícola de la comunidad, pero sabemos que la producción no está uniformemente repartida en toda la comunidad, sino que hay determinados puntos en los cuales todavía se concentra mucho más. Entonces, ya 2,14 es una carga ganadera muy importante, por ejemplo, para el caso de Cataluña, pero seguramente si fuéramos, yo qué sé, pues a la plana de Vic o los alrededores de Lerida, pues podríamos encontrar a lo mejor con cargas ganaderas superiores a 10 o incluso a 15 unidades ganaderas por hectárea. Otro punto importante es que se invierte el peso de las producciones. En el año 1962, el 67% de las unidades ganaderas eran de herbívoros, es decir, de vacas, caballos, ovejas y cabras, y solamente el 32% eran cerdos y aves. Y en el año 2019 eso se invierte, ¿no? Pasan a ser los cerdos y las aves el 57% de las unidades ganaderas, ¿no? Todo es una consecuencia de una cosa de la otra, ¿no? Otro tema importante es el de los animales de trabajo. Los animales de trabajo en el 62 todavía representaban una parte muy importante de los animales que había presentes. Es decir, había casi 3,5 millones de animales de trabajo entre caballos, mulos y burros y vacas, ¿no? Vacas o bueyes o toros que trabajaban, ¿no? Es decir, esto significa que casi el 60% de todas las unidades ganaderas que había de herbívoros eran de animales de trabajo. O sea, no eran animales de renta o como mucho, en el caso de los vacunos, pues eran animales que hacían 2 o 3 funciones. Muchas veces eran vacas que daban leche, parían lógicamente y además tiraban de un carro o tiraban de un arado. En el caso de los caballos era un poco distinto, ¿no? Porque era un poco la función principal. Entonces, todas esas unidades ganaderas, en el caso de los caballos, han desaparecido casi en su totalidad, porque solamente ha quedado, no digo que no haya animales de trabajo todavía, pero la mayor parte tienen otro tipo de actividad, fundamentalmente pues, un poco más lúdica, etc. Pero en el caso del vacuno, todos esos animales han pasado a hacer otras cosas, ¿no? Han pasado
leche, a especializarse en la producción de leche, a especializarse en la producción de carne. Vamos a pasar un poco rápidamente. En el caso del vacuno, digamos, como los hechos más relevantes estarían, por una parte, la disminución de las vacas de leche. Las vacas de leche antes del año 62 se ordeñaban animales que eran específicamente para leche, pero cualquier animal que en un momento determinado tenía leche también se ordeñaba. Por lo tanto, la productividad era muy baja. A lo largo de los años se ha ido fundamentalmente especializando la producción. Casi todo el tipo de ganado que da leche hoy en día, el 90 y pico % son vacas de tipo fresona, las típicas vacas y negras que veis, con lo cual las producciones son mucho más altas. El consumo más o menos ha sido parecido. Estaban también las cuotas de la Comunidad Económica Europea que impedían que aumentara la producción. Por lo tanto, la reacción del ganadero ha sido ir disminuyendo el número de vacas. En el caso del ovino, como veis, un poco ha habido en casi todos los sitios disminución de la producción. Hubo una cosa que fue muy negativa para el sector, que fue a comienzos del año 2000 desacoplaron las ayudas, es decir, a la gente que tenía ovejas, aunque se las quitara y no hiciera nada con ellas, o las vendiera, seguía cobrando la subvención de la PAC, con lo cual mucha gente o que tenía otra actividad, o que era ya un poco mayor o lo que sea, se quitó las ovejas y punto final. Entonces eso hizo que hubiera una disminución de los censos bastante importante, excepto en una parte que ha sido un poco la oveja de leche, que sí que se ha mantenido e incluso ha aumentado un poco el censo, lo que era oveja de carne prácticamente en todas las comunidades pues ha ido disminuyendo. Lo mismo ocurría con las cabras. En el caso de Navarra, las cabras era marginal, solamente, no sé, si os fijabais, pues iban unos rebaños un poco de acompañamiento, pero digamos que no era una actividad productiva. Sí que en el sur de España y en el sureste hay, digamos, zonas que están bastante especializadas en la producción de cabras para queso. En el caso del porcino, pues los crecimientos, como hemos visto antes, pues han sido enormes, ¿no?, en cuanto a porcentajes. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues bueno, sobre todo ha aumentado mucho la capacidad de engorde y también un poco la homogenización genética, ¿no? En el caso de las gallinas no ha habido unos grandes incrementos porque ya había una producción bastante importante, digamos, en los corrales de las casas. Entonces sí que ha aumentado algo, pero sobre todo lo que ha habido es un cambio de sitio, ¿no? Es decir, en los corrales de las casas, que prácticamente ya no hay ningún sitio gallinas, y eso pasaba a ser una producción industrial y muy concentrada, ¿no? En la producción de carne, pues lógicamente con estos cambios también ha habido unos incrementos importantes de toda la producción, es decir, prácticamente del 100% de la producción. Y hay dos hechos que son bastante interesantes. Uno es, lo tenéis abajo, el autoconsumo. Por ejemplo, en el año 1962 todavía la mitad de los cerdos se consumían en la propia casa, o se mataban en la matanza de casa o se llevaban a un matadero, que no eran para el consumo de la propia casa. Y otra cosa también muy importante, que posiblemente está detrás un poco del éxito de la producción y consumo de carne de porcino, es, veis ahí un poco el porcino destinado a industria. En el año 1962 era el 5,20%, me que pone, sí. Y en el año 2019 casi el 60% de la carne que se produce se industrializa. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido también? Es decir, las carnes más fácilmente industrializables para producir otros productos o para otro tipo de presentaciones, pues ha favorecido su consumo. Tendríamos el caso del porcino, pero también tendríamos el caso de las aves. Sin embargo, las carnes que esa parte, ese cambio no han podido hacer, pues han ido un poco disminuyendo su producción, que sería el caso del ovino, el caprino y también en parte del vacuno, ¿no? Es decir, que se industrializan más difícil y por lo tanto se adaptan menos a la forma de consumir que tenemos hoy, ¿no? En el caso de la leche, algo que es bastante relevante es
respecto también a otros países de la Unión Europea, es la poca leche, el poco porcentaje de leche transformada en la explotación que hay aquí respecto a otros países. Eso que estamos en Navarra, País Vasco y compañía, hay una parte importante de producción todavía de producción artesana de queso, pero digamos como media de todo el Estado, el porcentaje de ese tipo de producto de kilómetro cero, de venta directa, pues es muy pequeño. Otro aspecto también importante es, en el 62 todavía había un porcentaje muy grande de la leche que se vendía en la propia casa del productor o se transformaba en las cooperativas de comarcales, como en el caso de la cooperativa lechera Santana, en Tudela, en la comarca un poco de la Ribera, y cambia el consumo hacia las leches esterilizadas y, como veis ahí, en el año 2019 casi toda la leche pasa por industria, no solo para el consumo en líquido, sino también por el montón de productos nuevos que hay, pues, relacionados con los postres, yogures y compañía, que en este momento consumimos, que en el año 1972 prácticamente no se consumía nada de todo eso. Bien, vamos a hablar un poco de lo que se ha llamado un poco la Revolución Verde. La Revolución Verde un poco empezó en el año 1960 y se le dio este nombre precisamente porque se quería un poco reverdecer prácticamente todo, ¿no? Es decir, ¿en qué se basaba? Se basaba en el uso masivo de medios de producción nuevos, ¿no? Mecanización, fitosanitarios, zoosanitarios, antibióticos y compañía, ¿no? El planteamiento de origen era para evitar el hambre, evitar todas las penurias y las hambrunas que había en muchas zonas frecuentemente, ¿no? Entonces, digamos, de ese planteamiento loable, pues bueno, han quedado cosas positivas y también han quedado cosas negativas, ¿no? Quizás lo más negativo es un poco la desnaturalización, es decir, un poco intentar saltarse los ciclos naturales de producción, tanto en animales como en vegetales, ¿no? Y otro aspecto muy importante, que también nos lo vamos a encontrar más veces, es el cambio en las dietas tradicionales. Lo mismo que dijo el Banco Mundial en el 60, de que aquí no comíamos bien, que no comíamos suficiente queso, no comíamos suficiente carne, y teníamos que comer eso para ser como Dios manda, ¿no? Pues eso también se hizo a partir se ha ido haciendo en otros sitios, ¿no? De cambiar la forma de comer que tenía la gente, cambiarla, intentar homogeneizar hacia otro tipo de consumo. En la agricultura, ¿en qué se caracterizaba? Por una parte la mecanización, después el uso masivo de inorgánicos, de abonos inorgánicos, sobre todo nitrógeno, y de fitosanitarios, de productos para controlar las plagas. Y después otra parte muy importante, que es un poco lo que se llamaba semillas mejoradas. Entonces, hubo una selección de semillas que no siempre eran ni las más adaptadas a la zona donde se iban a hacer, ni eran las mejores, pero de alguna manera con eso se perdió en buena parte todo lo que era la soberanía sobre la alimentación, ¿no? Es decir, las semillas son propiedad no tienen por qué ser las mejores, pero son un poco con las que tienes que producir. En el caso de la ganadería nos encontramos otra vez un poco lo mismo. Empleo masivo de piensos compuestos. Tened en cuenta que muchas veces se habla en la alimentación del ganado de la competencia que tiene el ganado con el consumo humano, ¿no? Porque al final están utilizando prácticamente las mismas materias primas unos y otros, excepto en el caso que hemos hablado de la alimentación de los herbívoros, ¿no? El segundo punto pues era la utilización de antibióticos, hormonas, promotores de crecimiento, que se utilizaban, sobre todo en esta primera época, masivamente y prácticamente sin ningún control. Y después las estirpes mejoradas genéticamente, es decir, con eso prácticamente todas las razas de animales autóctonos casi desaparecieron, excepto en los animales que tenían que defenderse más cerca de la naturaleza. En agricultura pues, quedaron reductos que prácticamente no. La PAC y el mercado también han contribuido un poco a esta situación, ¿no? La
normativa de la política agrícola común, con el desacoplamiento que hemos dicho de las ayudas, con lo cual no hacía falta producir para seguir teniendo la ayuda, la pérdida de competitividad de las explotaciones y sobre todo la falta de implicación en las políticas. Es decir, no ha habido nunca una política clara y además que hubiera o bien compensaciones positivas o negativas a las explotaciones que cumplían o no cumplían. Es decir, estaban los derechos históricos y aquí no ha pasado nada, ¿no? Otro punto importante que ha ido en esta situación ha sido el dominio de la distribución. Es decir, cada vez, bueno, solo ahora lo vemos a lo mejor más claro, pero ha sido una cuestión progresiva, ¿no? Es decir, digamos, de la relación directa a lo mejor entre un ganadero y un carnicero al que le vendía el ganado y este lo vendía a sus clientes, se ha ido pasando a otra situación. Es decir, los mataderos municipales prácticamente han desaparecido, quedan muy poquitos. En Navarra quedan 3 o 4, Estella, Tudela, que son, bueno, 2 en Pamplona y el de Baltar, ¿no? Pero bueno, son mataderos relativamente pequeños. Casi ya no puede haber esa relación directa porque no hay un sitio donde matar los animales, o hay que desplazar los animales muy lejos, con lo cual, digamos, la distribución, las cadenas de distribución, que son las que controlan supermercados y compañía, tienen su relación directa con muy pocos proveedores de carne, que estos a su vez son los que se encargan de alguna manera o bien trabajar con las integradoras o con algunos ganaderos individuales. Todo eso también ha hecho que se cambie todo, es decir, hay que producir exactamente lo que quiere la distribución porque es la que te lo va a vender, ¿no? Y después, otro aspecto importante es un poco la especialización y concentración regional. Es decir, toda la producción un poco se hace para intentar, digamos, aprovecharse al máximo de las economías. Una sería la economía de tamaño, la economía de escala, y otra las economías de situación, ¿no? Es decir, estar cerca de otros productores, porque cerca de otros productores ser más eficiente. Es decir, por ejemplo, esta es una zona, por ejemplo, que produce hortalizas, ¿no? Aquí es relativamente fácil producir hortalizas. Encuentras suministradores de planta, hay técnicos que te pueden explicar, o otros agricultores que te pueden contar cómo se hace, y además hay medios para poder poner el producto en el mercado, ¿no? Hay un montón de empresas, de gente que se dedica a comercializar, ¿no? Es decir, es más fácil, es decir, hay más competencia también entre los productores de planta, por lo tanto también se puede comprar la planta más barata que en otros sitios, o mejor, ¿no? De mejor calidad. Entonces, eso mismo ocurre en el caso de la ganadería, ¿no? Entonces, digamos, entre los puntos negativos de la Revolución Verde es que ha sido un gran contribuidor a la emergencia climática. Como hemos comentado, las reacciones no son homogéneas en todo el mundo, es decir, hay sitios, por ejemplo Europa, que parece que está intentando paliar los problemas que ha creado este tipo de producción, mientras que en otros sitios ahora se está implantando. Es decir, los sistemas de producción de integración vertical y compañía, que aquí se empezaron a implantar en el 60, en este momento se están implantando en Vietnam, en Filipinas, las empresas están yendo allí a hacer ese tipo de producción, ¿no? Hay un punto muy importante que siempre que se habla con agricultores y ganaderos sale a la palestra, que es con los acuerdos comerciales, ¿no? El acuerdo comercial que ha habido con Canadá, o el que quería haber con Estados Unidos, o el que también se estuvo discutiendo con Sudamérica. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, las formas de producción no son iguales. Por ejemplo, en Estados Unidos está permitido producir leche con la hormona somatotrófaga, o se pueden dar hormonas a los animales de engorde. Eso aquí está prohibido. Ahí puede haber un diferencial de costo, seguramente a favor de los de Estados Unidos, que claro, dicen los productores europeos, dicen, bueno, o tienen las mismas condiciones que nosotros, o si no, eso sale fuera de los productos que se puedan importar, porque está haciendo
una competencia desleal. Y además, si tú consideras que el consumidor europeo no tiene que comer productos fabricados con esas condiciones, ¿por qué los estás trayendo de otro sitio? Es decir, este es un punto que siempre aparece en este tipo de discusiones, ¿no? El otro punto también importante es el gran consumo energético en todas las partes de la producción, tanto en la fabricación de abonos, fitosanitarios y compañía, como en la mecanización o el propio manejo. Bien, fruto de todo esto, pues ha habido, sin más un poco porque os quedéis con el dato, pues ahora hay en el Estado, en el 2019 había el 30% de las explotaciones agrícolas que había en el 62 y en Navarra el 24% de las explotaciones que había en el 62. Eso quiere decir que ha aumentado la producción, hay más animales, se produce más, es decir, en este momento se es más eficiente, aunque digamos tiene algunos costos, ¿no? Quería un poco poneros esta diapositiva. Bueno, aquí tenéis un poco toda la Unión Europea, están las diferentes comunidades autónomas, provincias, etc. Y tenemos un poco la caracterización de los tipos de explotación, ¿no? Están calculados, por una parte, en función de la densidad de animales, es decir, lo que hemos visto antes, las unidades ganaderas por la superficie, y en otro punto más es un poco el tipo de alimentación que tienen, ¿no? Entonces, si os acordáis, hemos visto como las que más habían crecido eran pues Cataluña, Aragón, que las tenéis ahí en rojo, ¿no? Que serían zonas de alta densidad animal y poco, fundamentalmente, con animales de producción intensiva, que coinciden también con las zonas que más problemas tienen de calidad de aguas, por contaminación, por nitrógeno, etc. Entonces ahí tendríamos un poco las principales. Navarra se sitúa en una situación un poco intermedia de producción, y luego tendríamos las más intensivas en cuanto al consumo de pastos, que estarían en la cornisa cantábrica, ¿no? Pues, Galicia, Asturias y compañía. Bien, para ir un poco ya pasando al tercer punto, tendríamos un poco el diagnóstico que se hizo de la ganadería en la Unión Europea. Es un diagnóstico que lo hizo el INRA. El INRA es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias de Francia, que se encargó un poco de coordinar a un montón de científicos a nivel europeo para ir sacando un poco los puntos que podrían ser interesantes, ¿no? Entonces, la primera cuestión que fue un poco sorprendente que se hizo fue, claro, muchas veces cuando estamos hablando de la ganadería estamos viendo pues, el caso de Caparroso que contamina el Aragón, o estamos viendo no sé qué granja que huele, etc., ¿no? Pero claro, la ganadería aporta también una serie de servicios que son positivos y también aporta, digamos, impedimentos o problemas que pueden ser negativos impactos, ¿no? Entre los servicios positivos a los territorios, pues claro, tenemos el empleo. Ese es un punto importante porque muchas veces a lo de la producción están las industrias de transformación, por lo tanto hay más dinamismo social y económico, aporta la alimentación, lógicamente, y a veces aporta pues, temas identitarios, ¿no? Pues, como puede ser las regiones, o sea, todo lo que son las denominaciones de origen, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso aporta, por decir algo, o el queso de Irazaba, o cuestiones un poco el jamón de Teruel, cuestiones que son identitarias y que también tienen relación con la manera un poco de vivir las comunidades, ¿no? Y después también aportan impactos negativos que son fundamentalmente medioambientales. Es decir, por una parte está todo lo que afecta al agua, al suelo y al aire, con las posibles contaminaciones, y después aspectos que afectan también a la salud humana, ¿no?
Y aquí un poco aparece One Health, que es un poco una salud, que es un tema que cada vez se ha ido acuñando más, que es el que en definitiva nosotros vivimos con animales, ¿no? De alguna manera, a veces nos relacionamos con ellos, y que los aspectos de salud, y luego veremos algunos casos, llevamos miles de años transmitiéndolos los unos a los otros. Por lo tanto, tenemos que tener una visión de la salud mucho más generalista, ¿no? Pensando en qué es una sola salud, ¿no? la que tenemos que cuidar. La situación un poco es muy variable en cada país europeo. Hay países donde la ganadería es importante, hay países donde es totalmente marginal, ¿no? Está también un poco el problema o un poco la discusión de buscar más el equilibrio entre los impactos y los servicios, ¿no? Y luego yo creo que hay un punto que es muy importante, que yo lo he puesto en varios sitios, que es un poco qué es lo que dice el ciudadano. Muchas veces cuando hablamos de carne, o hablamos de leche, de productos agrícolas, se nos mira un poco como consumidor, solamente como consumidor. Y por supuesto que somos como consumidores, miran gran cantidad de productos ganaderos, pero de alguna manera estamos cambiando su manera de ver las cosas. El peso de las grandes transnacionales pues es enorme, pero además todo nos lleva hacia comer. Es decir, seguro que no habéis visto nunca en una serie de la televisión que la gente se ponga a comer un calderete, ¿no? O se ponga a comer piernas, ¿no? Pues sin embargo, todos los días vemos que comen hamburguesas, que comen cosas de ese estilo, ¿no? La gente no hace sopa para esto, se junta y hace una barbacoa, ¿no? Unos trozos de carne, etc. Es decir, todo el mundo estamos dando continuamente a todos los países ese mensaje de que lo que es guay es comer esas cosas. Entonces, de alguna manera, también todo eso está cambiando la manera de pensar de esos productos. Es decir, si tienes más nivel de vida, tienes que comer más carne. Lo cual no quiere decir que estés más sano ni que ninguna cuestión de ese estilo, pero, digamos, es una manera de que muestres tu estatus. Entonces, digamos que eso está ocurriendo. Es decir, la zona donde más el consumo es más alto en este momento es Asia, aunque tenemos solamente el 2% de todo lo consume Asia, lo consume India, que sigue siendo un país fundamentalmente vegetariano. Tanto Europa como Norteamérica, el consumo está en disminución. En parte puede ser porque la población es más envejecida, pero también en parte porque hay un poco más de conciencia en que el consumo de carne tiene que estar un poco más limitado, ¿no? Sudamérica también es una zona que demanda más consumo, e incluso África, algunos países de África, pues están demandando también más consumo. Hay una cosa muy curiosa, que cuando hablan las transnacionales parece que es un reto que se les ha echado a las transnacionales de tener que alimentar una población futura de 10.000 millones de habitantes, ¿no? Siempre se está hablando de esa cifra, que al final del año de este siglo estaremos 10.000 millones de habitantes, y a ver cómo les vamos a dar de comer a todos esos, ¿no? Hay dos cosas que nunca se dicen, ¿no? Comer como quién, comer como uno de Chicago o comer como uno de Hanoi, ¿no? Completamente distinto, y la carga que tiene que es completamente distinta. Y luego hay otro aspecto que también está un poco en discusión, que es cuál va a ser la población al final del siglo. Hace poco llegaba la noticia de que los chinos empezaban a estar un poco asustados porque estaba bajando la natalidad. No sé si os recordáis, hace unos meses, ¿no? Evidentemente, en el momento en que las mujeres en cualquier cultura tienen capacidad de poder hacerlo, uno de los primeros aspectos que empiezan a controlar es su propia reproducción, ¿no? Y casi siempre va a ir en detrimento, es decir, casi siempre va a ir a disminuir, es decir, no van a tener 15 hijos, van a tener 1 o 2 o ninguno. Es decir, esa es un poco la norma. En China ya ha empezado, ¿no? Pero en el resto de los países, en el momento que estén en una situación un poco distinta, es decir, que la mujer sea capaz de tener la libertad de poder dirigir su reproducción, la cantidad de población va a disminuir. Entonces, hay mucha gente también que opina que posiblemente al final de este siglo haya menos población que la que hay hoy. O sea, es decir, que
que muchas veces se están planteando políticas de producción, políticas digamos, de desarrollo de la alimentación en determinados puntos, siempre pensando en que va a haber una población muchísimo más grande que la que hay. Y eso no es así, ¿no? Que la población en España, si no hubiera sido por la inmigración, ahora seríamos pues 6 o 7 millones de personas menos, ¿no? Y ocurrir lo mismo en el resto de los países de Europa o Estados Unidos y compañía, ¿no? En lo que hablábamos un poco de lo que era importante es la ganadería proporciona el 60% de las proteínas que consumimos. Aquí siempre está la discusión de qué es lo que hay que comer, ¿no? Tienes desde la gente que defiende que tiene que existir la ganadería, que en definitiva está diciendo que nuestra capacidad, el desarrollo intelectual que hemos tenido, pues empieza a partir de que el hombre primitivo empieza a ser omnívoro y empieza a cocinar, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una manera de verlo, ¿no? También hay mucha gente que está hablando, muchos técnicos, nutricionistas y tal, de que lógicamente casi es imposible conseguir una dieta completa, y más sobre todo en personas de edad, en niños o en embarazadas, si no hay un cierto consumo de productos de origen animal, ¿no? Pues bueno, esa es un poco una discusión que siempre está ahí, ¿no? Esta la hemos visto. Bien, otras cuestiones también importantes es la importancia del desperdicio alimentario, que seguramente habéis oído hablar. Se cifra entre el 10 y el 35% del total de los alimentos que se producen. Solamente si se consiguiera evitar en una buena parte todo eso, pues se podría sin ningún problema bajar la cantidad de alimentos producidos, sería menos problemático para el medio ambiente y seguiríamos alimentándonos exactamente igual, ¿no? Entonces, aquí hay, pues bueno, también la situación es muy cambiante y muy variable en los diferentes países, pues varía desde los países que están en vías de desarrollo, donde no tienen buenos sistemas para almacenar el producto que recogen en el campo, pues, la carne o almacenar el grano, tiene muchas pérdidas por esa parte, hasta otros aspectos que tienen que ver mucho pues, con las normas que nos damos, ¿no? Pues está el típico caso de las fechas de caducidad o de consumo preferente, ¿no? Y luego también hay una parte muy importante que es de la actitud personal en cuanto al cuidado de este tipo de productos, ¿no? Trabajadores, pues en toda la Unión Europea hay 4 millones de empleos en la producción directa, agrícola y ganadera, y 1 millón de empleos en la agroalimentaria. Hay que decir que la mayor parte de los empleos están en los países de reciente incorporación a la Unión Europea, fundamentalmente en los países del este. Hay un incremento también de los empleos asalariados frente a la producción, digamos, a la mano de obra propia, ¿no? Bien, en cuanto a los gases de efecto invernadero, pues bueno, ahí fundamentalmente tendríamos estos tres, el anhídrido carbónico, el metano y el amoníaco. ¿Dónde se producen? Se producen fundamentalmente en la producción de la alimentación, tanto en la producción como la preparación como el transporte de la alimentación. El 22% se produce en la digestión de los herbívoros, que ya hemos visto que hay una cierta discusión de si ya toda esa cantidad de herbívoros estaba en forma de animales salvajes y los hemos sustituido por vacas o no, pero bueno, hay una cierta discusión ahí. El 19% es los estiércoles y purines en granja, tanto lo que emanan hacia la atmósfera como lo que se emana también en la distribución, y el 17% sería el consumo directo de energía. Hay un problema con los abonos y los efluentes, ¿no? Es decir, por una parte el potasio y el fósforo, que son básicos para la producción agrícola, tanto para consumo humano como para consumo de los animales, son dos minerales que no son renovables, es decir, es ahí lo que hay. Hay algunos yacimientos y no hay otra manera de conseguirlos. El nitrógeno tiene un problema que es
digamos, es infinito, pero se produce a partir del gas natural. Si habéis oído con la guerra de Ucrania, se está hablando de un problema de posible desabastecimiento, sobre todo del trigo, del girasol, habéis oído lo del aceite de girasol, de maíz, y el gran productor de nitratos del mundo es Rusia con su gas natural, con lo cual también puede haber un problema de producción agrícola porque no tengamos suficientes aguas. El otro problema del nitrógeno es que está directamente indexado al precio del gas natural. Si el gas natural sube, el precio de los abonos nitrógenos subirá y se podrán utilizar o no se podrán utilizar en diferentes proporciones. Y después está con el tema de los efluentes, de los purines, estiércoles y compañía. La manera lógica en la que se ha utilizado siempre para digamos, eliminarlos ha sido la utilización en la agricultura. Ha ocurrido un poco como con los abonos. Mientras no se ha controlado mucho, en el caso de los abonos han sido baratos, la utilización ha sido un poco relativamente descuidada, ¿no? Es decir, muchas producciones agrícolas se echa abono una sola vez y punto final, no se utiliza el abono conforme las plantas lo van requiriendo, sino que se utiliza de una vez y luego con la lluvia, con el riego, una buena parte va a las corrientes, a las capas freáticas y finalmente a los ríos. Es decir, en el caso de los estiércoles y purines ocurre un poco lo mismo, ¿no? Se está intentando continuamente el ir a otros sistemas para intentar evitar eso. Por ejemplo, un caso típico es el de la granja de Caparroso con su planta de metanización. Que ahí, en definitiva, utilizan el estiércol de las vacas para hacer metano. Lo que me imagino que muchos sabréis, o si no, pues os lo cuento, es que solamente con el estiércol de las vacas eso no funciona, no se produce metano. Entonces tienen que meter también los restos del matadero de AN de pollos, los tienen que meter ahí. Y además traen basura de toda Navarra y de todos los sitios para hacer crecer. Si no, solamente con el estiércol eso no podría funcionar. Entonces, digamos que se utiliza como una posible salida y hay mucha gente que preconiza ese tipo de salidas para tratar los purines y los estiércoles, pero es bastante dudoso el que eso pueda ser una salida que sea buena. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque hay las normativas que hay respecto a la utilización fundamentalmente tratan de un solo producto, que es el nitrato, el nitrógeno, y en todos esos procesos pues hay una acumulación bastante importante por metales pesados, de otro tipo de productos, no es un producto homogéneo que luego se va a utilizar en la agricultura. Y mucha gente preconiza que se debería cambiar la normativa y cada una de esas plantas de biometanización tendría que tener su propio régimen en función de lo que está produciendo. Por ejemplo, un caso que a mí se me dio personalmente, yo tengo una huerta en Pamplona e intentamos coger de los digestatos porque ofrecen gratuitamente, ¿no? Tanto de los, por ejemplo, en el momento que aparecen las basuras, como es el caso, por ejemplo, de la planta de Caparroso, ofrecía la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, ofrece compost gratis, ¿no? Si te lo quieres llevar, vas y te lo llevas, ¿no? O ofrecen digestatos también gratis, ¿no? Excepto si es para consumo humano, es decir, para producir algo que sea para consumo humano. Es decir, que en esos digestatos, desde el compost, hay materias, pues como digo, metales pesados sobre todo, que no son aptos para producir alimento, sin embargo se están utilizando en otros sitios. Bueno, aquí esto sin más un poco porque veáis, esto es un poco como ha variado la temperatura desde el año 1971 al 2018. Como veis, aquí estamos en la zona roja, todo el Valle del Ebro, más o menos. Está en la zona que ha pasado de 2 a 2,5 grados de incremento medio de las temperaturas.
Y aquí tendréis un poco una situación un poco de las sequías, ¿no?, que ha habiendo también hasta el año 2021. Aparecen un poco las zonas, no se podría decir que hay más sequías, ¿no?, que las que había, porque ha habido periodos largos de sequías bastante importantes, ¿no? Pero bueno, un poco por que lo veáis. Bien, respecto al agua de consumo, o al consumo de agua, también hay otro tema que también se le achaca a la ganadería, que es un poco el que, pues como pone ahí, ¿no?, pues se dice que para producir un kilo de carne de vacuno hace falta 53.000 litros de agua. Pues bueno, eso no es verdad del todo. Es decir, hay una parte, hay que diferenciar, hay que ser un poco conscientes de que se diferencian tres tipos de agua. El agua verde, que es el agua de lluvia, es decir, el agua de lluvia va a caer sí o sí donde sea. Si hay una hierba que crece y hay una vaca que se la come, pues sí, se la puedes apuntar a la vaca, pero en realidad no es, digamos, un exceso de consumo de agua. Donde sí que puede haber es lo que se llama el agua azul. El agua azul es un poco el agua regulada. Es el agua que se almacena, que se distribuye, ya sea para alimentación, o sea, para las poblaciones, o para el riego, o para la ganadería. Esa sí que es un agua, digamos, de alguna manera que tiene un costo, ¿no? Y luego tendríamos el agua gris, que se utiliza excesivamente poco, que es el agua que ya ha sido utilizada, o bien en cuestiones domésticas o en la industria, que podría tener, digamos, una segunda vida, ¿no? La calidad del agua pues se ve fundamentalmente alterada por los, como hemos dicho, por los abonos que se utilizan para la producción agrícola o por los efluentes. Para eso, en el año 91 se dictó la directiva del nitrógeno, que lo que pretendía era, de alguna manera, regular la utilización y también un poco intentar que las granjas no fueran todas juntas a unas determinadas situaciones, ¿no? En el caso del nitrógeno, como hemos dicho, es digamos, una producción infinita, porque depende sin más de la disponibilidad de energía. El nitrógeno está en el ambiente y lo que se hace con el proceso químico es fijar el nitrógeno ambiental y producir a partir de ahí agua, con un costo energético importante, ¿no? Es decir, el nitrógeno es un poco el causante de que se haya abandonado un poco la alternancia de cultivos. Es decir, antes no había disponibilidad de nitrógeno, no había tanto nitrógeno, y entonces un agricultor tenía que dejar barbecho en las tierras para que hubiera una deposición de nitrógeno ambiental, o tenía que hacer un cultivo de leguminosas, bien para consumo humano, para consumo animal, para intentar enriquecer el nitrógeno, para volver otra vez a hacer a lo mejor lo que a él le interesaba, que era a lo mejor pues un trigo, ¿no? Cuando llega la disponibilidad importante a un precio barato del nitrógeno, todo eso se olvida y me permite prácticamente pasar al monocultivo, ¿no? El monocultivo tiene otros problemas, ¿no? Los excesos de nitrógeno aplicado, y luego tiene otros problemas, digamos, sobre la biodiversidad, ¿no? Es decir, al final se convierte en unos paisajes que no tienen absolutamente ningún refugio para ningún tipo de animal que pueda ayudar a combatir las plagas, ¿no? En el caso de la directiva de nitratos que se hizo, lo que se reconoce actualmente es que en realidad ha sido un fracaso, porque no se ha conseguido ninguno de los dos aspectos, ni el evitar la contaminación de acuíferos, ni se ha conseguido el cambiar un poco la disposición de las explotaciones, ¿no? Como todo un poco en la normativa, pues hay, digamos, las fuerzas que están a favor y en contra de las dos cuestiones, ¿no? Que en este momento se está rediscutiendo la directiva de nitratos, y lo que se plantea por una parte por una parte se plantea dejarla como está, y por otra parte se plantea el modificarlo de cara a que haya efectivamente una aplicación más racional. Es decir, en Navarra hay un montón de estaciones de aforo del gobierno de Navarra, que lo que hacen es medir la calidad de las aguas que salen de las zonas de cultivo, tanto de regadío como de secado, ¿no? Entonces, lo que se
encuentra es que en todas las zonas de Navarra, y fundamentalmente en la zona sur, porque al final aquí se junta todo, hay un exceso de nitrógenos en las aguas, ¿no? Uno de los que las llevaba es un amigo, y decía que prácticamente después de un cultivo de brócoli en la ribera se podía hacer perfectamente un cultivo de maíz sin aportar absolutamente nada. Es decir, se había sobreabonado los terrenos, ¿no? Entonces, esa es una situación que se da continuamente. Es decir, lo que se plantea en definitiva es que se cambie la manera de aplicar, pero que también haya un control individual. Es decir, en una explotación ganadera a nadie se le ocurre darle todo el pienso que se va a comer mientras se engorda, echárselo todo a la vez, ¿no? Pues seguro que va a haber pérdidas. Se le va dando poco a poco, se va cambiando el tipo de la composición del alimento, etcétera, etcétera, para que aproveche lo más posible, ¿no? En la agricultura todavía se le da todo de una vez, con lo cual hay una serie de pérdidas, ¿no? Este año, por primera vez, después de muchos, el INTIA va a hacer unos cursos de abonado, es decir, para enseñar a la gente a abonar de forma racional. Bueno, otra cuestión importante es el suelo, el cuidado del suelo, es decir, en el sentido de que el suelo es un sitio donde se pueden acumular tanto abonos, pero también se pueden acumular antibióticos, desinfectantes, fitosanitarios, etcétera, etcétera. El suelo tiene vida, tiene una flora y fauna que existe en el suelo, que es la que hace que la disponibilidad de los nutrientes la puedan utilizar las plantas, ¿no? Es decir, se ha empezado a hacer análisis de suelos con la metodología PCR, que todavía no se había empleado nunca, y se han encontrado cosas muy curiosas, ¿no? En relación a, por ejemplo, en zonas donde había organismos genéticamente modificados, donde se sembraba maíz genéticamente modificado, la composición en cuanto a flora y fauna era distinta de las que no. Es decir, porque, ¿qué es lo que nos ocurre? Es decir, aunque un organismo genéticamente modificado está hecho específicamente para matar una mariposa concreta, ¿no? Que es la del taladro del maíz, también mata a otras mariposas, ¿no? Y todo eso hace que vaya alterándose toda la relación que hay entre todos los animales. Es decir, en el caso, por ejemplo, del uso de antibióticos en ganadería, sí que hay una normativa muy clara para que haya un periodo de retirada de los antibióticos antes de que esos animales vayan a consumo o que esa leche pueda ser utilizada por las personas, ¿no? Que se sabe que va a haber una disminución de la actividad de ese antibiótico conforme pasa el tiempo de su aplicación, hasta que no desaparece totalmente, pero llega a un punto en el cual en principio no es dañino para las personas, ¿no? Pero claro, mientras estamos haciendo un tratamiento con antibióticos, los cerdos siguen cagando y meando, se sigue produciendo purín y ese purín va al campo. Es decir, esos antibióticos o esos desinfectantes que se utilizan están presentes ahí y están alterando la composición de los suelos, ¿no? Es decir, el suelo es una cosa que casi nadie se preocupa de él, ¿no? Pero sí que es importante pensar que sin suelo no hay capacidad de producción de alimentos, ¿no? Entonces, es pongo ahí lo del gran olvidado porque realmente nunca lo vemos, ¿no? Bien, la biodiversidad también es otro punto importante, es decir, se lleva muchos años, por ejemplo, planteando que en las actuaciones que se hacen de concentración parcelaria, de regadíos, etcétera, etcétera, se piense en estas cuestiones, en la biodiversidad. Es decir, si cogéis la carretera de aquí hacia Cortes, veréis a la derecha y a la izquierda los nuevos regadíos de Ribaforada, que no hay ni un arbolico ni una mata en ningún sitio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que entre dos cultivos no hay ninguna posibilidad de que insectos que puedan ser beneficiosos, o pájaros, o algún tipo de animal que pueda ser beneficioso, pueda estar viviendo allí, porque de repente hay abundancia de cultivos, de repente desaparece absolutamente todo. Entonces,
cada vez se está preconizando y se lleva muchos años discutiendo el que se tienen que mantener zonas, setos, zonas arboladas o zonas con plantas para que todos esos animales puedan estar ahí y pueda haber un reservorio que pueda ayudarnos a luchar contra las plagas, ¿no? Y mantener esa biodiversidad, ¿no? Y después, un aspecto importante que antes lo hemos hablado, ¿no? la parte importante de lo que serían los aspectos patrimoniales y culturales, ¿no? Los productos, las fiestas populares que están relacionadas con la ganadería, pues, como pongo ahí, pues desde la entrada de las ovejas por el paso de la Bardena hasta la tauromaquia, ¿no? O sea que le he puesto, ¿no? Más cuestiones importantes, lo que hemos hablado de una única salud. El 75% de las enfermedades emergentes son zoonosis, es decir, que son transmisibles de los animales al hombre y al revés. Hace poco hemos sufrido algo que podía estar relacionado con eso, pero no hay que irse tan lejos, es decir, hay un montón de enfermedades que llevamos compartiéndolas con los animales miles de años, la brucelosis, las fiebres de Malta, la tuberculosis, las triquinas, etcétera, todo eso llevamos miles de años compartiéndolo, pasándonoslo los unos a los otros, intentando controlarlo. Y luego está la parte de bienestar animal. El bienestar animal es una cosa, pues, que como yo digo un poco, los buenos ganaderos siempre lo han practicado, el cuidado de sus animales, siempre lo han practicado, pero posiblemente con toda la entrada de las nuevas técnicas, el productivismo, etcétera, pues empezaron a perder. De alguna manera se intentó, pues, meter más animales por metro cuadrado para intentar que el retorno económico fuera superior, a veces ponerlos en condiciones no óptimas. Y entonces, a partir de los años 90 sí que empezó a haber una corriente, que sobre todo venía de los países del norte de Europa, para hacer un cuidado de los animales, digamos, más respetuoso. Sobre todo, el bienestar un poco se manifiesta en que los animales, pues, no pasen miedo, ni pasen carencias de ningún tipo, se puedan mover con libertad, etc. Digamos que esas serían un poco las cuestiones, ¿no? Es una demanda social, es decir, no es una demanda de los sectores productores, es una demanda que ha venido de los ciudadanos, ¿no? Y que en muchas cuestiones, en muchos sitios, se utiliza también como un aspecto comercial, ¿no? Es decir, hay una cantidad importante de consumidores que son muy sensibles a esas cuestiones y que van a comprar preferentemente animales que han sido tratados en una determinada condición. Bien, y después tendríamos el tema de la alimentación animal. Otra vez nos lo hemos encontrado, ha saltado a la palestra recientemente, pero también otra vez con la guerra de Ucrania. De repente dice, ¿no? Es decir, hay un encarecimiento de los piensos compuestos. Los ganaderos, los agricultores han seguido. El día 3 salieron en Pamplona a la calle para protestar por los precios de los piensos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido en todo este periodo? Pues bueno, ha habido una desconexión. Es decir, antes la mayor parte de la alimentación del ganado se producía en la propia explotación, en explotaciones cercanas. Con la globalización, pues eso se ha alterado totalmente y hay determinadas zonas de producción, determinadas zonas que producen determinados alimentos y otras que esos alimentos los transforman. España es muy deficitaria en materias primas para el ganado. Es decir, tiene que importar cereales y tiene que importar prácticamente el 90% de la soja que van a comer los animales. Y eso hace que pueda verse, es decir, hay unos momentos en los cuales la ganadería se ha beneficiado, es decir, ha estado comprando a precios muy bajos productos que estaban fabricados o que estaban cultivados, pues, en Australia o en Ucrania o en Brasil, y hay momentos como este en los cuales, pues, cualquier disturbio que haya en esa relación que hasta ahora era muy fluida de transporte de mercancías por todo el mundo, que no haya ningún problema de cualquier otro tipo, pues ahora en este momento, pues, digamos, se viene la contraria, en la cual ni tan siquiera a lo mejor tienes capacidad de poder tener todo aquello que necesitas. Otro aspecto también importante
es lo puesto abajo de Fidechen. Es decir, hasta ahora, para muchos productos, la calidad de las materias primas es la misma para los hombres que para los animales. En una situación que se pudiera dar, pues, de penuria, hay un proyecto bastante grande de investigación, tanto de empresas privadas como de Estado, para ver si lo que hemos estado haciendo hasta ahora, o sea, toda la selección genética, los sistemas de manejo, etcétera, etcétera, que hemos estado aplicando a todos los animales con los cuales producimos, a los cuales estamos alimentando con productos de primerísima calidad, ¿qué ocurriría si tenemos que empezar a alimentarlos con productos que ya no sean de primera calidad, porque la primera calidad será para los humanos? Y entonces este proyecto de Alimenta un Gene, digamos, va un poco en ese sentido. Ver un poco en qué situación estamos y qué se podría hacer. Bien, el tema de la salud humana también es un tema que está relacionado con lo que hemos visto, ¿no? Está por una parte lo que sería una dieta sostenible, que la mejor definición es una dieta sostenible la que permitirá a tus hijos comer como tú, que no tengan penurias, pues porque has destruido el medio ambiente o porque estás haciendo alguna cuestión de ese estilo. El tema también es importante en el sentido del respeto a las cuestiones culturales, es decir, cada vez, por lo menos por una parte de la población, pues se defiende el hecho de que no tienes por qué cambiar la dieta de otras personas, de hacer que vayan a comer como tú. Es decir, es lógico que una transnacional que domina un determinado producto, que Nestlé, por decir algo, pues quiera que todo el mundo tome Nescafé, pero en todas las partes del mundo, ¿no? Pero hay zonas que nunca toman café y les interesa tomar café, ¿no? Entonces, respeto a las tradiciones, a las formas culturales de cada zona. El tema de los fitosanitarios y antibióticos y compañía, como he comentado un poco antes, se siguen utilizando, pero cada vez son mejores y cada vez se controla mucho más su utilización. Es decir, por decir algo que a lo mejor no debería decir, cuando yo empecé a trabajar, los cerdos se iban al matadero comiendo antibióticos y eso nos lo comíamos y nadie decíamos nada porque tampoco sabíamos qué ocurría. Hoy en día, si a cualquier ganadero encuentran restos de antibióticos en una carne que le ha suministrado, es exactamente igual que si es un traficante de heroína o de cocaína. Es decir, es un juicio penal, porque veis un poco lo que ha cambiado en unos años, ¿no? De la manera de ver las cosas. Y luego hay en este momento una gran cantidad de estudios que se están haciendo para ver cómo se podría adaptar tanto la producción como las dietas para que fuera una producción de alimentos sostenible en todo el mundo, ¿no? Es decir, ahí están trabajando prácticamente todos los institutos de investigación. Hay todavía mucha controversia, pero me imagino que, es decir, de alguna manera intentando calibrar la ingesta que tiene que tener en cada sitio la población, pues de calorías, de diferentes aminoácidos, proteínas, etcétera, etcétera, y cómo se podría producir eso, no solo sin dañar el medio ambiente, sino, digamos, recuperando lo que se ha dañado el medio ambiente. Bien, respecto a las cosas un poco que se están preconizando, pues hay diferentes opiniones, ¿eh? Por ejemplo, tenemos un poco la opinión de la FAO, ¿no? La FAO al final hay que pensar que no está solamente mirando a Europa o a los países occidentales, sino que está mirando a todo el mundo, ¿no? Y la FAO se encuentra, en lo que dice más simple, se encuentra con las dos situaciones, ¿no? Hay muchas zonas donde hay malnutrición y hay hambre, y al mismo tiempo hay zonas donde hay obesidad también por mal consumo de los alimentos, ¿no? Entonces la FAO, se puede estar de acuerdo o no, preconiza un poco aumentar la eficiencia, es decir, por ejemplo, para el caso de los animales rumiantes, seleccionar animales que produzcan menos metano, de cara a que haya menos gases de efecto invernadero, la mejora sanitaria de las producciones y también reducir un poco las ineficiencias, ¿no? Es decir, lo que sería reducir de alguna manera
poder pasar a producir más con menos número de animales, ¿no? Es decir, aumentar la longevidad de los animales, aumentar la rusticidad, etc. Otro punto importante que preconiza es el aumento del cultivo de leguminosas. ¿En qué sentido? Es decir, las leguminosas son una fuente de proteína, pero además no necesitan nitrógeno para poderse producir, sino todo lo contrario, enriquecen el suelo en nitrógeno. Entonces, esa es una buena alternativa para evitar la contaminación, por una parte, y por otra parte es una buena alternativa, digamos, para evitar la deforestación, ¿no? Lo que está ocurriendo en toda la zona del Amazonas. Es decir, se dice un poco que Europa importa aproximadamente el 10% de la deforestación que se está produciendo en el Amazonas en forma de soja, ¿no? Que ha habido muchas iniciativas para no comprar productos que vengan de deforestación. Otro punto importante del que habla es el reciclaje de recursos, es decir, el uso racional de los estiércoles y purines, y también una cuestión muy importante que es lo que se llama coproductos, ¿no? Coproductos son productos que se producen en los procesos de preparación de la alimentación que tradicionalmente se utilizaban otra vez en la alimentación de los animales, pero que en un momento determinado pues, se dejaron de utilizar, ¿no? Pues porque era costoso, porque hacía muchas instalaciones, porque hacía algún tipo de proceso que la gente pensaba que le iba a costar dinero, ¿no? Y también por parte de las industrias en el sentido de que no tenían una penalización por la destrucción de esos productos, ¿no? Imaginaros pues, cualquier conservera o cualquier fábrica de cualquier tipo, yo que sé, incluso los mataderos, ¿no? Que todo lo que sale de ahí, o una buena parte de lo que sale de ahí, se pudiera volver a utilizar en la alimentación de los animales, ¿no? Si os acordáis, cuando pasó lo de las vacas locas, hubo un gran revuelo en el sentido de que se utilizaban harinas animales para alimentar a los animales, ¿no? Se hablaba hasta de poco menos que los animales comiendo animales, o sea, pues realmente era un proceso que se utilizaba y se hacía bien, no pasaba absolutamente nada, y sin embargo evitabas la producción de una cantidad enorme de residuos, de recogida de esos residuos en un montón de sitios y luego la eliminación de todos esos residuos. Se empezaron, si os acordáis, empezaron con las fábricas de cementos para quemar todo eso, luego que se producían dioxinas, que se no sé qué, decir, cuando la manera más sencilla era hacer un tratamiento y volverlo a utilizar en la alimentación animal. O productos, por ejemplo, sueros de queso, que en un momento determinado la mayoría no se utilizan bien y sin embargo pueden utilizarse en alimentación animal, etc. Y luego soluciones un poco naturales, digamos, para aumentar la retención de carbono, ¿no? Como la forestación o el almacenamiento de carbono en los suelos, ¿no? En la PAC pues ocurre un poco otra vez lo mismo, ¿no? Es decir, la PAC sigue siendo un sitio de enfrentamiento entre diferentes posiciones dentro de la Unión Europea y, digamos, los planteamientos que se están haciendo para la nueva PAC serían un poco más alineados con la estrategia de la granja a la mesa. Es decir, un poco la reducción del consumo de carne, por lo menos del 20%, reconectar la agricultura y la ganadería, es decir que haya, digamos, que no sean producciones que están alejadas, tanto, sobre todo físicamente, ¿no? Y aumentar la producción de leguminosas. Y el otro punto importante es la participación un poco de toda la sociedad en el diseño y en el control. ¿Por qué es importante la participación? Pues un poco por lo que vais a ver ahora, ¿no? Es decir, en la estrategia de la granja a la mesa, lo que se pretende es que haya una producción sostenible en la Unión Europea de cara a que sea, por una parte, de alguna manera la salubridad de los alimentos esté garantizada, la calidad de los alimentos esté garantizada, pero al mismo tiempo no haya un deterioro de las condiciones ambientales, ¿no? Entonces, los objetivos de esta estrategia serían esos 5 puntos que hay ahí, que sería la reducción
de un 20% del uso de abonos, de un 50% de fitosanitarios y zoosanitarios, 50% de reducción del balance de nitrógeno. El balance de nitrógeno sería, yo aporto X kilos de nitrógeno, obtengo X kilos de nitrógeno en forma de proteínas en la cosecha que estoy obteniendo y después tengo un balance que puede ser positivo o negativo, ¿no? En general, hasta ahora, prácticamente todos los balances son positivos, es decir, hay un exceso de nitrógeno que pues, va al suelo o a las aguas subterráneas, ¿no? Entonces, estaría ahí un poco la reducción de 60 kilos, que es el exceso actual, a 30 kilos, aumentar la diversidad del paisaje en un 10%, que sería un poco lo que hemos comentado, ¿no? Tiene que haber setos, tiene que haber zonas donde pueda haber refugios de la flora de la fauna fundamentalmente, que pueda ayudar luego en la producción de los cultivos, ¿no? Y también el aumento de un 25% de las explotaciones ecológicas. Entonces, bueno, ha habido una universidad que ha hecho un primer estudio de qué es lo que esto podría suponer, ¿no? Entonces, claro, esto supone, según el estudio que han hecho, hay una reducción de las producciones, se utilizan menos abonos, hay menos producción. Al haber menos producción, pues hay un aumento del costo de producción. Se reducen las superficies, porque las zonas marginales no interesa producir con esas cantidades más pequeñas de abono, ¿no? Entonces, porque veáis un poquito, pues tendríamos en la carne de vacuno, pues podría haber hasta un 20% de reducción de la producción y un incremento de precio del 58%, o en el caso de la carne de cerdo de un 48% de incremento del costo de producción, ¿no? Es decir, en la aplicación y ahí fundamentalmente el que más pesa es el balance de nitrógeno. Entonces, en definitiva, eso puede ser positivo para que podamos seguir viviendo en el planeta, pero lógicamente tiene que haber una discusión porque como ciudadanos tendremos que asumir esas variaciones de precios, ¿no? Luego hay cosas curiosas, como por ejemplo el PERTE agroalimentario que se ha sacado ahora, es decir, la cual sigue siendo un seguir hacia adelante, es decir, no hay ninguna acción, o prácticamente ninguna acción que vaya en el sentido de recuperar lo perdido, de recuperar esos ecosistemas, o recuperar sistemas de producción, sino que es un paso hacia adelante. Lo mismo que las ayudas que se plantean de Europa en las Next Generation EU, ¿no? Que lo más rápido que se le ha ocurrido al gobierno de Navarra es seguir con la segunda fase del canal, que ya es la 10ª o no sé cuántas formas de financiación que se han sacado de la manga, ¿no? Y todavía no han hecho nada, ¿no? En cuanto a las conclusiones, sería un poco la manera de la agricultura ocupan la mayor parte del suelo disponible y usan la mayor parte de los recursos naturales. Por tanto, tiene que ser una cosa que como ciudadanos nos preocupe, ¿no? Porque al final estamos hablando de las cosas de comer y de nuestro hábitat, ¿no? En definitiva. Proporciona los alimentos. El modelo que se ha seguido es un modelo que ya sabemos que no es sostenible ni medioambientalmente ni energéticamente. Los pasos que se dan con mucha lentitud, pues porque hay muchos intereses creados. En los cambios, una cosa que es importantísima es que si hay unos incrementos de producción, hay que remunerar a toda la cadena de producción. Es decir, si os fijáis, cada vez que haya un cambio de este estilo, los primeros que se ponen un poco de vía son los propios agricultores y ganaderos, ¿no? En el sentido de que dicen, bueno, esto me va a costar aquí dinero, ¿quién me lo va a pagar? Es decir, por decir algo, ahora los animales tienen más bienestar, pero nadie me paga eso, ¿no? Eso lo he hecho yo. O no puedo utilizar los antibióticos como los utilizaba antes, eso me puede reducir la rentabilidad, pero lo he hecho yo, nadie me lo está pagando, ¿no? Es decir, esa situación que se da, es decir, que en definitiva si hay unos incrementos de costo porque entre todos decidimos que tenemos que producir de otra manera, todo el mundo tiene que estar remunerado, el productor, el transformador, etcétera, todo el mundo, y nosotros como ciudadanos tenemos que ser conscientes de que eso es así, ¿no?
Entonces, fundamentalmente por lo que comentábamos, que se produce la comida, pero también un poco se cuida la vida, ¿no? Ya un poco para terminar, pues sería un poco esta frase que a mí me gusta, que nuestro bienestar depende de los sistemas que soportan la vida en la Tierra. Que si no conseguimos mantener esos sistemas, desapareceremos como especie. Y nada más, no sé si me he extendido un poco, que sí.